en esta ocasión, en esta edición de Revista Abril, en una conversación con Aide Castillo, conocida activista de derechos humanos de Nicaragua, involucrada en las actividades en contra del aparato dictatorial que venía consolidándose desde hace muchos años. Igualmente Aide, desde hace muchos años, está involucrada en actividades en contra de esa consolidación dictatorial en Nicaragua. Aide fue perseguida, capturada, bajada de un avión y obligada al exilio. Ahora, además de muchas actividades que resumiríamos en demasiado tiempo, Aide es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, coalición que aglutina a la mayoría de las organizaciones sociales que se han involucrado en esta lucha que ya lleva más de un año en contra de la dictadura de Ortega y Murillo. Aide, quisiera que nos planteara rápidamente las circunstancias por las cuales tuviste que abandonar el país y cuál es tu situación ahora, qué estás haciendo Sí. y demás. Bueno, al igual que casi 80.000 nicaragüenses, a mí me tocó también pues, ser una más de esta historia en la que tengo que abandonar el país a causa de la persecución, de la falta de tolerancia de un régimen que no ve a defensores y defensoras de derechos humanos como una amenaza. Ustedes saben de que, bueno, yo venía recibiendo acoso, al igual que el movimiento de mujeres segovianas, mucho antes de abril, al igual que las defensoras de la tierra en el caso de la lucha contra el canal, igual pues que las mujeres también en la costa caribe, todas las que hemos defendido derechos pues hemos tenido ese acoso y bueno, ya saben que yo caí presa y todo, y luego de que salí de la cárcel no me volvieron a dejar tranquila y me vi obligada pues para salvar la vida a salir del país. Y estabas en Nicaragua involucrada en tus actividades al momento de la sublevación cívica de abril. Viviste todo eso y bueno, y por tu participación y tu actividad destacada en eso, has llegado a formar parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, del cual eres miembro actualmente. Sí. Ahora, como en esa condición o desde esa posición como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, es que te quiero hacer una serie de preguntas. Recientemente, organizaciones que presuntamente son parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco han hecho planteamientos programáticos, o sea, con perspectivas de cambio político en Nicaragua, pero al mismo tiempo con un planteamiento al menos mínimamente básico, programático acerca de lo que se quiere para Nicaragua. Entonces, uno de los puntos en los que encuentro yo que no hay mucha coincidencia en estos planteamientos es acerca de cómo salir de la dictadura. Te voy a mencionar 3 organizaciones que han hecho estos planteamientos públicos. Primero, la Alianza Cívica, que hizo una propuesta de reformas electorales. Después también hizo una propuesta de puntos para la unidad contra la dictadura. Y luego el COSEP, que sabemos que algunos de sus directivos son parte de la Alianza Cívica, hizo otro planteamiento amplio de 15 puntos. Ahora, también luego la articulación de movimientos sociales dio una conferencia de prensa en que también planteaba de solayo algunas de las cosas que también planteó la Alianza, posicionándose en la perspectiva de unas posibles elecciones adelantadas. Luego, recientemente, la Unidad Nacional Azul y Blanco hizo también otro planteamiento a la nación en el que planteaban 20 puntos. Sí.
puntos para la unidad de la lucha contra la dictadura. Ahora, la única que ha sido clara al respecto y que ha variado un poco en el planteamiento respecto a esto que te decía de la salida de Ortega es la UNAP, porque la UNAP plantea como primer punto el desmantelamiento del aparato dictatorial, luego la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, que me imagino que lo conciben como un gobierno transitorio para lo que, digamos, podría desarrollarse luego, pues, hipotéticamente. Ahora, ¿por qué estos planteamientos por separado de organizaciones que supuestamente están aglutinadas en una misma organización, que es la UNAP, la Unidad Nacional Azul y Blanco? Tú que eres miembro del Consejo Político de la UNAP, ¿qué me respondes? Sí, pienso de que la rebelión de abril nos lleva a un contexto bastante complejo. Nosotros no estamos construyendo una propuesta de salida de la crisis y una reconstrucción de la democracia en tiempos normales, Eric. Nosotros estamos construyendo todas estas propuestas en medio de un estado de sitio y un estado de excepción, en primer lugar. En segundo lugar, creo que con la rebelión de abril se sitúa en Nicaragua una percepción y una perspectiva de los diferentes sectores y actores que participamos en la rebelión de abril, de que nadie quiere asumir esa famosa disciplina partidaria con la que el Frente Sandinista ha manipulado a su base hasta acallarlas, y que donde prácticamente se orienta lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que decir, mientras que la Unidad Nacional Azul y Blanco es precisamente esa gran asamblea de resistencia donde todo el mundo dice: cero caudillos, cero orientaciones desde arriba, nosotros queremos construir otra forma de hacer las cosas, de hacer la política, de hacer la economía. En este sentido, yo que lo estoy viviendo desde adentro junto con el resto de miembros del Consejo Político, las organizaciones, vamos en una dinámica donde vos tenés que estarte metido en una casa de seguridad, que tenés que movilizarte buscando cómo hacer, o sea, estamos entre que te escorres de la dictadura y construir procesos. Entiendo, pero vamos al punto de la propuesta. Yo encuentro diferencias entre las distintas propuestas, sobre todo entre las que paralelamente hacen la UNAP y la articulación y la de la alianza. Porque la propuesta de la alianza es simple, lo que ellos proponen es una simple reforma electoral. Ellos dicen restablecer la confianza en el sistema electoral dentro de la ciudadanía, a través esto es interesante, a través de la implementación de las recomendaciones de los organismos y misiones internacionales. Es decir, están planteando indirectamente la hoja de ruta que desde los fraudes electorales anteriores se planteó Almagro con Ortega. Es decir, mientras que la articulación no plantea nada profundo en ese aspecto, pero la Unidad Nacional en sus 20 puntos habla, primero dice, la salida de la crisis de Nicaragua pasa primero por el desmantelamiento del aparato dictatorial. ¿Qué significa eso? Sí, para nosotros el desmantelamiento significa que nosotros no queremos maquillaje, no queremos unas reformas que nos vayan a implicar un orteguismo sin Ortega. El planteamiento es que las elecciones son un medio, no son un fin. En este sentido, si nosotros optamos por hacer una lucha pacífica, esto necesariamente en algún momento va a tener como punto de llegada un proceso electoral, pero no es cualquier proceso electoral ni en cualquier momento. Cuando nosotros decimos desmantelar el orteguismo, ese sistema, significa que no podemos ir a elecciones en estas condiciones porque asistiríamos a otro fraude. No vamos a aceptar un arreglo bilateral de Ortega con la OEA, que era el acuerdo previo a abril. Exacto. Porque hay un contexto de abril que marcó un parte de aguas en Nicaragua
y que nadie puede ignorar, y si yo se lo dije personalmente al secretario general, se lo hemos dicho a la comisión, a algunos embajadores de la OEA, señores, para nosotros es muy importante lo que hay que hacer previo a cualquier proceso electoral. No podemos ir con un AK en la espalda. Cuando nosotros hablamos del desmantelamiento es crear las bases esenciales para que nunca más se repita en Nicaragua la historia que acabamos de vivir. Pero para algunos es bastante notable la coincidencia en que hay una expectativa de elecciones. Es decir, ¿cuál es la situación, o sea, cuál es la posición del Consejo Político de la UNAV o de la UNAV en general respecto a la eventualidad de algún adelanto de elecciones? No, mira, en este momento nosotros hemos sido muy claros en decir, en este momento, con estas condiciones, no podemos ir a elecciones. Lo repito. En segundo lugar, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, que antes de ir a elecciones, nosotros estamos diciendo, necesitamos una desmovilización, un desarme de los paramilitares. Necesitamos que todos los presos políticos y la única presa política, Ruiz, que tenemos, sean liberadas. Que todas las personas que estamos en el exilio forzado retornen al país, retornemos con condiciones seguras. Y hay además de que se nos devuelvan las 9 organizaciones que han sido confiscadas, incluida el Instituto de Liderazgo, en este caso el CENIT, ¿verdad? 100% Noticias, Confidencial, etc. Y hay un elemento esencial, Eric, que es que se nos devuelvan todas las libertades. Esto significa la libertad de prensa, la libertad de asociación y la libertad de movilización, porque nosotros no vamos a asistir. O sea, si en este momento nosotros aceptamos elecciones adelantadas, prácticamente es un suicidio. Es decir, vamos a ir de nuevo sin que se creen condiciones que son necesarias para... Entiendo, solo así podrían contemplar la eventualidad de elecciones adelantadas. Pero bueno, vos me explicabas hace un rato acerca de, cuando yo te consulté acerca de, digamos, estas visiones por separado o estos planteamientos por separado dentro de organizaciones que están dentro de una unidad, pues, que es la UNAV. Me explicabas que, bueno, las circunstancias especiales y las condiciones en que se ha desarrollado diferentes totalmente a las de un partido, digamos, unívoco y autoritario como lo que lo ha convertido Ortega al Frente Sandinista, además de una organización criminal. Pero bueno, durante todo este tiempo, lo que analizamos desde fuera de la situación, lo que hemos ido deduciendo, es que las acciones políticas de los distintos actores que conforman la unidad y la alianza cívica nos dan que pensar en que hay se ha establecido una especie de hegemonía, o se estableció en determinado momento la hegemonía de la alianza cívica sobre el resto de organizaciones que conforman la UNAV. Esto me parece a mí que es un liderazgo que fue cedido, según yo me informé, ¿verdad? Según todos sabemos, lo han dicho los mismos miembros de la unidad, porque se le fue delegado la representación en las negociaciones con Ortega. Ahora, en mi opinión, esa hegemonía de la alianza ha limitado o ha inutilizado, según mi criterio personal, digamos, el potencial de movilización social y el potencial político del resto de organizaciones de la UNAV y de la UNAV misma. ¿Qué piensas de eso? Sí, creo que hay que entender rápidamente que la alianza cívica surge 5 meses antes que la unidad tome forma. No es que las organizaciones de la Unidad Nacional no existíamos, sino que en medio de una emergencia donde la violencia está en su máximo punto, donde están asesinando a los estudiantes, donde hay una arremetida del régimen contra el pueblo desarmado, la Conferencia Episcopal conforma un grupo, ¿verdad?, que se hacen llamar Alianza Cívica, y esa Alianza Cívica fue designada específicamente para el proceso de negociación.
El resto de organizaciones, por eso digo esa gran asamblea en resistencia, donde estábamos los movimientos, los grupos autoconvocados, las feministas, la gente de la diversidad, campesinos, indígenas, toda esa efervescencia profesional y eso, estábamos ocupados en la propia rebelión. Entonces es hasta el mes de octubre, el 3 de octubre, si mal no recuerdo, cuando la unidad decide que ya necesitamos tomar forma, porque estábamos en los tranques, estaba todo eso. Amplio exactamente, entonces elegimos y le damos un poquito más de institucionalidad a la unidad. Y ya el diálogo ya se había llamado, y, es decir, y la alianza fue por eso, digámoslo así, entre comillas, por inercia, la que llevó la negociación en ese momento. La negociación, pero yo he tenido información, no sé si fidedigna, acerca de que no fue ni siquiera la conferencia episcopal quien convocó a ese diálogo, a esa negociación. Fue la misma dictadura que pidió, la dictadura y los mismos empresarios quienes hablaron con los obispos para que mediaran en un diálogo. Es decir, no fue iniciativa, según lo que me han dicho, de la iglesia, sino... Es probable, Eric. Que digamos, quienes conformaban el sistema de poder, los grandes empresarios y el circuito Ortega Murillo, fueron los que, al ver la situación tan grave, trataron de mediar y buscar una negociación, un diálogo. Pero bueno, no sé si serán... sobre ese punto te quiero decir algo. La información que nosotras tenemos... de esos días, porque estábamos todos involucrados en esos días, sí tenemos la información que quien convocó fue la conferencia episcopal. Para el segundo diálogo, allí sí sabemos todos que fue público, que fue el régimen, junto con las cúpulas empresariales, ¿verdad? El poder económico y la representación de una parte de la iglesia, las que reiniciaron ese segundo diálogo. Pero te estaba dando esta explicación por esto, que cuando nosotros llegamos en octubre a conformar la unidad, nosotros ratificamos que la Alianza Cívica nos represente a toda la rebelión de abril, unificada, valga la redundancia, en la gran unidad nacional, en la mesa de negociación. Mientras se daba el proceso de negociación, nosotros avanzábamos en la resistencia, ¿verdad? Claro que han habido dificultades en esta comunicación, ¿verdad?, de la alianza con la unidad, que hasta ahora, en este momento, estamos logrando en alguna manera ponernos de acuerdo para poder tener más criterios unificados respecto de la estrategia de lucha, de una serie de cosas, porque ellos estaban más en la negociación. Y nosotros estábamos un poquito con una visión más de largo aliento para poder avanzar en el proceso de la resistencia. Y es por algo, es porque la representación de la alianza fue para, digamos, para el proceso de negociación. Ahora que las negociaciones están caídas, o están muertas, eso cambia o eso ha cambiado. ¿Cuál es la situación ahora, esa correlación de fuerza? Que en mi opinión ha sido de hegemonía de la alianza en las acciones políticas de la UNAV. ¿Qué variación encontramos ahora? Sí, mira, al cerrarse la negociación, es lógico, ¿no? La alianza cívica queda en alguna manera disminuida en su papel, porque fueron 2 etapas de diálogo donde realmente no tuvimos avances sustantivos, digamos, de resultados concretos que nosotros podamos enunciar. Porque aun cuando se dice de que salieron los presos, ¿no? Y las presas, sabemos que ningún preso político está libre totalmente, sino que casi tuvieron un cambio de régimen carcelario y todo lo demás. Pero al quedarse la alianza sin esa identidad, el proceso de negociación que le daba identidad, creo de que hay una crisis en alguna manera, valga la redundancia, de identidad. Mientras que la unidad nacional lo percibe como que la alianza es una organización miembro de la unidad nacional. Al cerrarse el proceso de negociación, lo lógico es lo que en este momento estamos buscando. Miren, señores, ¿verdad? Sentémonos, platiquemos,
concluyó esta etapa de la lucha de abril, ¿verdad? De este proceso de negociación, y entonces ha llegado el momento que tenemos que aprovechar todo el expertise de la alianza, la experiencia que tuvieron en el proceso de negociación, pero vamos a una nueva etapa donde más bien la unidad nacional vuelve al recogimiento de todititas las organizaciones que la conforman para que podamos darle mayor vigorosidad a la lucha. Lógicamente hay un poco de resistencia de una parte de los actores, unos sí, entiendo, otros no, y en ese proceso... Pero bueno, siempre estoy viendo que en el fondo hay algunas coincidencias. Ya me explicaste más o menos cuál es su posición respecto a una eventualidad, le llamo yo, de elecciones adelantadas o de anticipación de elecciones, y estoy claro. Pero digamos, en el fondo hay una coincidencia en general tanto del sector de la Alianza como el resto de sectores de la UNAP, respecto a que la eventualidad de elecciones adelantadas no es descartable, o sea, que es muy probable. O sea, se están preparando para elecciones, sí. Porque hace poco, por ejemplo, Violeta Granera habló incluso de que, dice, los hipotéticos candidatos a cargos de elección de una coalición que podría formarse deben ser escogidos de otra manera distinta, porque ella habló de que independientemente de que la posición actual es fortalecer la lucha para sacar a la dictadura, pero también prepararse, claro, subrayó, para el momento electoral. Yo te decía que la unidad nacional tiene una estrategia de corto, de mediano y largo plazo. En el corto plazo, nuestro papel y la prioridad que nos dio como mandato la Asamblea de la Unidad, el Consejo Político, es fortalecer la organización territorial, conformar la gran coalición frente a la dictadura con dos objetivos. Un primer objetivo es poder estar en mejores condiciones para poder enfrentar el estado de sitio y el estado de excepción que tenemos y cambiar esta correlación de fuerza. Esto queremos decir, prepararnos para poder ejercer un nivel de resistencia mayor. Pero esto tampoco nos debe de llevar a descuidar, porque nosotros sabemos que toda lucha pacífica tendrá que desembocar en un proceso electoral si no es que logramos sacar al dictador antes. El sueño sería que producto de esta recomposición territorial, la conformación de la unidad nacional en cada departamento, en cada distrito de Managua y en cada región autónoma, nos lleve a un nivel que logremos elevar los niveles de movilización dentro y fuera del país, y una estrategia que ya la estamos haciendo hacia la comunidad internacional que nos llevara a que la dictadura pudiera hasta renunciar y la pudiéramos sacar antes. Pero ese sería el sueño, ¿verdad? Conciben, digamos, cualquier tipo de elección adelantada con la participación del Frente Sandinista, ya no digamos con Ortega, pues que... Mira, es que yo creo... Pero con el Frente Sandinista como corriendo como partido. Nosotros, creo que todos los nicaragüenses que sabemos lo criminales que ha sido esta dictadura y este partido, nadie quisiera, y hasta lo vemos inmoral y falto de ética, que el partido Frente Sandinista corra en unas elecciones cuando se ha convertido prácticamente en el brazo derecho de la dictadura o de lo que la dictadura ha echado mano para poder criminalizar y hacer todas las barbaridades que han hecho en el país. Eso sería lo idóneo, ¿verdad? Así como para nosotros, Eric, este régimen debió haber salido desde el año pasado, cuando mató más de 300 jóvenes. Lastimosamente, aquí hay una serie de aspectos que tenés que tener en cuenta. Vieras cuántas veces nosotros hemos ido a la Organización de Estados Americanos, incluido cuando yo participé en aquel panel ante toditito el Consejo Permanente, donde les hemos demostrado hasta la saciedad que este régimen es ilegítimo de origen, porque violentó los procedimientos constitucionales para reelegirse. Es ilegítimo de origen porque también llegó producto de fraudes que nosotros, como observadores electorales, lo demostramos. Hemos dicho que rompió el orden constitucional. Hay suficientes elementos
para haber aplicado la Carta Democrática, el artículo 21 de la Carta, desde el año pasado. Sin embargo, ¿qué haces vos cuando te encontrás los países, algunos países del CARICOM, ¿verdad? Que por el compromiso económico con Venezuela te dicen yo no voy a votar a favor de que saquen al régimen de la OEA. Te encontrás a un Guatemala, a un México, a un Uruguay, a una serie de países que lastimosamente se depende de ellos para poder sacar al régimen. Y si nosotros quisiéramos sacarlo por una lucha pacífica en el menor tiempo, estamos viendo que esta lucha por las condiciones que estamos en este momento, de que si salís a la calle con una bandera te matan, estamos en condiciones sumamente objetivas que no nos permiten llenarnos con lo que quisiéramos, que es que el régimen salga inmediatamente. Sin embargo, creo que estamos haciendo una estrategia que es fortalecer toditito este tendido territorial organizativo. Tratamos de mantener la resistencia viva al máximo. Estamos tratando de hacer una ofensiva en este momento internacional que hasta vamos la próxima semana a Washington, buscando toda la forma. A propósito de eso, te quería preguntar, supe que vas para Washington, te vas mañana, supe también que van varios miembros del Consejo Político de la UNAP, ¿qué es lo que van a hacer? Sí, precisamente en esta estrategia que nosotros quisiéramos que el régimen salga lo antes posible. Si fuese posible que no vayamos a elecciones dirigidas por este régimen, y todo es que estamos en esta ofensiva. La próxima semana venimos una delegación conjunta por primera vez de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional por una iniciativa también de la unidad. Van siempre paralelamente, o sea, van dos grupos, uno de la Alianza y otro de la Vamos en una sola misión. Le estamos llamando un grupo de 3+3. Van 3 miembros del Consejo Político, 3 miembros de la Alianza y acompañados por una delegación también de estudiantes encarcelados y todo. Y vamos con un planteamiento concreto, único, a decirle a la comunidad internacional que este es el momento, que necesitamos sanciones para el régimen, que necesitamos la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática y que necesitamos por todas las vías sanciones unilaterales de la Unión Europea, de Estados Unidos, de toda la comunidad internacional. Ahora, pero recuerdo que en la Alianza Cívica hay, digamos, sectores distintos. ¿Van algunos empresarios representando a la Alianza a este Bueno, encuentro? Mira, los miembros de la Alianza Cívica que acuden a esta reunión o a este encuentro son empresarios o representan al empresariado, algunos. Nosotros, se puede hablar de nombres, pues, ¿quiénes son? Nosotros como unidad nacional, ¿verdad? Hemos pedido que vaya una delegación de la Alianza Cívica. La Alianza Cívica designó a Juan Sebastián Chamorro, a Mario Arana y a José Palé. Esa es la delegación que ellos han designado para acompañar y ser parte, pues, de esta misión en la que también va el Consejo Político. Y de la UNAP van 3 miembros del Consejo Político también. Del Consejo Político vamos Violeta Granera, Félix Maradiaga, va también Yarixa Mairena, que es encarcelada, va Catherine Ramírez, que es también una líder estudiantil de la rebelión en Estelí, va también George Enríquez de la Costa Caribe y voy yo también como parte del Consejo Político. Bueno, ahora solo quisiera pasar al plano un poquito personal ya en la última circunstancia. Félix Maradiaga, asumiendo muchos riesgos, ha regresado a Nicaragua. ¿No está en tu plan de regresar pronto a Nicaragua? Mira, ya para salir fue algo muy doloroso y yo casi me vi obligada a salir para proteger la vida y por presión en alguna manera de la familia y de los miembros de mi organización. De manera que mis planes de retornar están todos los días en mi cabeza. Y en cuanto exista la posibilidad de regresar, yo lo voy a hacer. En este momento, como miembro del Consejo Político, tengo encomendada una misión que es la incidencia política en el plano internacional, para que logremos en alguna manera mover
todo este entramado junto con la Comisión de Relaciones Internacionales y con otras personas. Y el otro aspecto que te quería decir, Eric, es que nosotras no podemos olvidar nosotros como Unidad Nacional Azul y Blanco que la rebelión de abril se hizo para que nunca más volviéramos a tener cúpulas que en realidad se alimentan de la sangre del pueblo como lo hizo Somoza con plasmaféresis. Que la rebelión de abril se hizo para que nunca más tuviésemos caudillos como los que hemos tenido a través de la historia, para que nunca más hubiese un Estado botín que prácticamente usan el erario público para su uso personal. Y creo de que la rebelión de abril tenemos una gran responsabilidad de que todos los días recordar que nosotros no debemos aceptar prácticamente cambios de personas en el gobierno, sino un cambio de sistema político y económico en el país. Necesitamos una economía que realmente produzca riqueza, porque si no producís riqueza, no tenés que repartir, pero que esa repartición de la riqueza sea de una manera justa y equitativa, que no tengamos esas grandes diferencias entre los que tienen demasiado y los que no tienen nada. Y en el ejercicio de la política, que haya ética en la política, quienes logren elegirse, o sea, que la Asamblea de la Unidad llame a una convocatoria de asamblea primaria y que una vez que tengamos un programa político que ya lo lanzamos a consulta a la nación, no es que primero esté la persona, es que primero esté el programa y que esas personas nos digan y nosotros decir, estas son las personas que cumplen los criterios para poder echar a andar ese programa y no al revés, como ha sido a través de la historia. No queremos repetir un Arnoldo Alemán, un Daniel Ortega, ni todos esos que han gobernado a través de la historia, que nos están dejando un país en saldo roto. Y Ortega prácticamente está cerrado irresponsablemente, que no ha dejado entrar la comisión de la OEA, prácticamente diciendo voy a gobernar en ceniza. Pero yo le quiero decir al pueblo que este régimen nunca ha estado más débil que ahora. Y esa es su desesperación y por eso está matando a los campesinos. Por eso está prácticamente secuestrando casi 12 personas diarias en ese nivel de desesperación. Y que necesitamos la unidad. Ahora, ese nivel de desesperación debe tener un contrapeso en las acciones de resistencia. Claro, entonces te digo algo, Eric, todo el mundo pregunta, ¿cómo elevar más la resistencia? Te quiero decir que dentro de la Unidad Nacional pasamos días y noches dándole vuelta cómo, sin un fusil, elevar los niveles de resistencia. Cuando te matan en cualquier momento en la calle y le están prácticamente cortando la cabeza a los campesinos. No es fácil seguir convocando a una resistencia, ¿me entendés? Donde expones la vida en estas condiciones. Sin embargo, te quiero decir, la gente sigue resistiendo. 14 y 15 de septiembre, contarme a mí, la gente de Macuelizo, de mis comunidades, donde también yo me he movido, que el mejor alumno de Macuelizo mandó a hacer una camiseta que decía 19 de abril para correr la antorcha de la libertad y que las autoridades le dijeron, usted no puede ni correr la antorcha ni va a participar, siendo aún el mejor alumno, en ninguna actividad 14 y 15 de septiembre. Ve a aquellas mujeres de Nueva Guinea diciéndole a los policías, lo sentimos mucho, aquí vamos a estar con esta bandera azul y blanco, aunque usted nos lleve detenidas. Ver a la gente del Colegio Fe y Alegría en Ocotal cantando el himno nacional, ver a todos estos presos políticos que en vez de salir humillados y todo, han salido con toda la fuerza de la resistencia, ver los exiliados donde nos encontremos haciendo las 1001 cosas. Yo quiero decirte que es bien importante, como vos mismo lo decías y como me decía tu papá, en una última reflexión que tuvimos sobre los acuerdos de paz de Esquipula. Y me acuerdo que estaba también, y la quiero recordar con mucho cariño, Vida Luz Meneses,
estaba tu papá, estaba Mauricio Erdosia, estábamos varios discutiendo sobre este tema y me dijo tu papá, Aide, hay que confiar en este pueblo, porque este pueblo cuando decide hasta aquí, es hasta aquí, aunque lleve tiempo. Acordate que en el 78 yo estaba en la huelga para que no aislaran más a los presos políticos. Habían primeras comuniones, habían fiestas, habían desfiles, Somoza llenó aquellas plazas y se fue un año después. Yo creo que el tiempo va a llegar, va a haber justicia y este pueblo va a lograrlo, aunque hayan todavía sectores, actores, esos grupos privilegiados que se resisten y que probablemente creen que no vamos a lograr hacer transformaciones profundas. Pero yo quiero decir un último mensaje. Lo que queremos que pase está en manos de nosotros y no de nadie más, del pueblo nicaragüense, en nuestra capacidad de unirnos, en la capacidad de resistir y de no permitir una salida y un aterrizaje suave que nos robe los sueños de abril. 3 cosas que me preocupan para terminar. Cuando hablas de no permitir aterrizaje suave, cuando me hablabas hace un rato acerca del tipo de transformaciones que es la que busca la Unidad Nacional Azul y Blanco, hablas de transformaciones profundas, de transformación del sistema y no un simple cambio de personas en el gobierno. Es decir, esas 2 cosas, la de cambio profundo y la salida suave, y la posibilidad de una salida o aterrizaje suave, me llevan también a la forma en que a las tácticas y estrategias con que se está llevando a cabo la lucha política, en la que siempre hay una tensión, al menos visible o al menos aparente desde fuera, entre las posiciones o aspiraciones de la Alianza Cívica y las posiciones y aspiraciones de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Esas 3 cosas me preocupan. Sí, mira, bueno, nosotros como Unidad Nacional consideramos que las propuestas, las ideas de la Unidad Nacional es ese consenso, de ese concierto de organizaciones de las cuales la Alianza también es parte, ¿verdad? La Alianza Cívica, yo creo que en este sentido estamos tratando a través de este mecanismo del 7+7 de poder entender este proceso en el que decimos que la gran sombría es la gran Unidad Nacional Azul y Blanco. Ahora, cuando nosotros hablamos de que no queremos un aterrizaje suave y todo eso, es que de lo que estamos hablando es cuál fue la causa de la rebelión de abril. La rebelión de abril no es solo porque se quemó Indio Maíz, no es solo porque hubo una reforma injusta a la seguridad social. Esa fue la gota que derramó el vaso. La rebelión de abril se hizo porque nos habían quitado las libertades, porque vos tenías que tener un carnet para poder acceder, un carnet de militante del frente para acceder a un empleo y a cualquier beneficio u oportunidad, porque también no podíamos hablar, porque inmediatamente tenías la represión por parte de la policía cuando todavía no estaban los paramilitares. Pero también habían asesinatos en el campo, o sea, estaban invadiendo las tierras de los pueblos indígenas. Entonces, la violencia hacia las mujeres, hacia la niñez y todo. Entonces, creo que cuando hablamos de no permitir un aterrizaje suave es que queremos que por primera vez en la historia Nicaragua tenga una política económica que no destruya los recursos naturales y los medios de vida para enriquecerse. Sí, estamos claros de eso, pero mi preocupación iba en torno a que esta idea de no permitir aterrizaje suave y la aspiración general, creo que es mayoritaria, bastante mayoritaria en Nicaragua, acerca de que las transformaciones que se logren al salir de esta crisis sean profundas, sean un cambio de sistema, constituyan un cambio radical en la forma en que hasta ahora se ha ejercido el gobierno y la administración pública en Nicaragua. Y eso pasa primero por lo que la misma UNAP dice, el desmantelamiento de la dictadura.
ese desmantelamiento de la dictadura no es tan sencillo como parece. Claro. Este es un sistema muy, muy bien enquistado y bastante arraigado en la sociedad nicaragüense, porque es algo que arrastramos desde hace mucho tiempo, sí, y en lo que precisamente se ha montado Ortega, es decir, en la tradición de gobierno autoritario y en la transición de política corrupta y en la transición de falta de ética, claro, y en la concentración de poder, que ha sido la constante en los gobiernos en la historia de Nicaragua. Precisamente en eso es lo que se ha montado Ortega para hacerlo y para constituir su aparato dictatorial, que es el que está enquistado y que alcanza no solo a su circuito, sino a otros sectores que hoy por hoy también están involucrados en la búsqueda de salida de la crisis. ¿Cómo resolvemos eso? Sí. Porque, digamos, es como que viera a Rafael Solís, que fue el gran operador del sistema judicial de Ortega, sentado entre los miembros de la Alianza Cívica. Yo veo personas ahí que es como que esté Rafael Solís ahí. Sí, mira, yo creo que en este caso tenemos que tener claridad de que la Unidad Nacional Azul y Blanco tiene su propia apuesta, y esta apuesta nosotros estamos obligados a poder representarla, a poder llevarla a que se escuche y a que se logre. Y esta propuesta de la unidad es no ir a ese aterrizaje suave. No, la unidad nacional es esa gran sombrilla donde están la mayoría de las organizaciones autoconvocadas. Ahora, es cierto también, Eric, que hay que entender que si nosotros queremos una salida sostenible en el tiempo, requiere también un gran consenso nacional. En este consenso nacional requerimos que los diferentes actores de la nación formen parte. Probablemente no los que fueron parte del problema, pero que sí, ¿verdad? Los que estamos buscando la solución, también hagamos esta concertación. Hubieron muchísimas empresas medianas, pequeñas, grandes, que apoyaron la rebelión. Entonces lo que nosotros decimos, ustedes que apoyaron esta rebelión, más los sectores sociales, más los sectores ambientales, más todititos los estudiantes, las mujeres, esto, lo otro, tenemos que construir este consenso nacional. Ahora, si la lucha es pacífica y no es una lucha armada, tenemos también que tener claridad de que la lucha pacífica va a ser más certera, pero es más lenta. Y que, como vos bien lo decís, los cambios que vamos a lograr, lo que nosotros quisiéramos es que el régimen se fuera ayer, pero eso depende de condiciones propiamente objetivas. Pero mencionabas algo interesante y es que, digamos, lo que fueron parte del problema y, bueno, la gran desconfianza que existe, al menos en muchos sectores con los que yo he consultado, es que quienes fueron parte del problema están también en la búsqueda de solución al problema hoy. Entonces, y eso me parece algo que complejiza más la búsqueda. Tenés razón. Yo creo que en ese sentido, aquí hay una apuesta a la que todititos los actores nos tenemos que abrir. Ese cambio implica que quienes motivaron y fueron un sostén de ese sistema y ese régimen, si la Unidad Nacional está diciendo que vamos realmente a deconstruir el sistema orteguista, ese sistema del que estamos hablando, esto requiere que todos los actores tenemos que hacer una reflexión profunda y además asumir compromisos de que nunca más en el país va a ser más importante la economía que la política. Que la democracia, que las libertades, que la economía va a ser un medio y no un fin. Quienes se sumen a ese consenso son las personas que van a seguir teniendo cabida en este proceso. Ahora, ¿quién es el mejor, el que hace el escrutinio de eso? Es el pueblo, son los votantes, es la conciencia de abril. A eso es lo que yo me refiero, que yo creo que por eso aquí es muy importante, uno, construir
Yo diría, en vez de esos pactos de cúpulas, un gran pacto social, donde por primera vez en la historia el pueblo auténtico, el de la calle, el de los mercados, se sienta representado en este programa de gobierno y que los candidatos no sean nunca más esas cúpulas, sino que sea gente donde el pueblo sienta que puede depositar su confianza sin que lo traicionen. Una última pregunta, esta vez sí la última. ¿Qué se espera de este encuentro en Washington? ¿Qué esperamos que suceda después? Lo que nosotros esperaríamos es que, dado que estamos en un estado de sitio y que el pueblo no puede sacar al régimen a través de la movilización como quisiéramos en el corto plazo, que sabiendo que nos están matando, que la comunidad internacional asuma el papel para el cual fueron creados. La Organización de Estados Americanos nació para preservar el orden democrático en el hemisferio y las Naciones Unidas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para poder preservar la democracia, la paz, la libertad. ¿A qué vamos esta semana? A Washington, a recordarle, a hablar con los embajadores, a hablar con el secretario general de la OEA, a hablar con la comisión fundamentalmente que fue electa por la OEA, que no es la Secretaría General, que estuvo de acompañante y testigo en el diálogo junto con el nuncio, que al fin y al cabo no hubo ninguna garantía. Esta vez lo que estamos pidiéndole es, señores, ya el régimen dio señales clarísimas que no quiere ni una salida negociada, no quiere una salida pacífica. Llegó el momento en que la comunidad internacional aplique el artículo 21 y empiece a crear las condiciones para que Nicaragua pueda acceder a elegir un nuevo gobierno, pero no en estas condiciones, sino previo un clima electoral que asegure que no vamos a tener un cambio de Ortega manteniendo el orteguismo, sino realmente sentar las bases esenciales para un cambio profundo en la nación. Okay. Bueno, era Aide Castillo para la revista Abril. Muchas gracias, Aide. A vos.